Aquí presentes, muchísimas gracias, porque vamos a seguir hablando de esta ley de solidaridad social y reactivación productiva, esta mega ley de emergencia. Está aquí con nosotros Joaquín Morales Solá. Bienvenido, Joaquín. Un placer tenerte aquí nuevamente como cada miércoles. Bueno, a ver, una ley que dio muchísimo que hablar y que aparentemente se trataría mañana a las 3 de la tarde y el viernes pasaría por el Senado. Sí, digamos, no sé qué es lo que justifica tanto apuro, porque en primer lugar, bueno, supongamos que esta semana salga en la Cámara de Diputados. Hoy hubo varios ministros explicando en la Cámara de Diputados. Ahora, el Senado no es una escribanía. El Senado necesita hacer su propia lectura. Joaquín, tenemos un problemita con el micrófono, vamos ahora a solucionarlo, pero es cierto esto que estabas muy bien planteando, ¿no? No se entiende la urgencia para tratar semejante ley con temas tan sensibles como los vamos a ir enunciando ahora en solamente 2 días, ¿no? En 3 días. Claro, en el caso del Senado es mucho peor. Por el caso del Senado tienen un día nada más los senadores para resolver este problema. Fíjate vos que en la Cámara de Diputados fueron 4 o 5 ministros que hablaron, que fueron interpelados, que estuvieron horas interminables. Y están allí todavía, ¿no? Están allí todavía. Y los senadores no van a tener oportunidad de tener su propia evaluación con funcionarios del Poder Ejecutivo. Es decir, prácticamente han convertido al Senado, como tiene una mayoría importante ahí el partido gobernante, la coalición peronista gobernante, es decir, ha convertido al Senado en una escribanía, donde la dificultad sí está en la Cámara de Diputados, porque ahí tienen 120, 121 diputados, la mayoría son 128, hay que ver qué hace mañana el bloque de La Baña. Yo creo que el bloque de La Baña le va a dar quórum pero no va a votar todo. Ahí está el punto, ¿no? En La Baña y Schiaretti. Y Schiaretti, claro. Sí. Son más o menos 10 diputados, que eso le da suficiente, entre 120 y 21, ya tienen los 128 que necesitan para empezar a sesionar. Creo que, digamos, hay un problema que no creo que se lo avale La Baña, son los superpoderes. ¿No? Creo que también con el tema jubilatorio La Baña va a tener problemas, va a plantear problemas, va a plantear problemas porque, digamos, la fórmula de la jubilación se creó en diciembre del 2017, como todos sabemos, como consecuencia de que Macri creía que la inflación iba decreciendo. Entonces eliminó la fórmula de Cristina Kirchner, que aumentaba más y decía, bueno, aumentaba más según la perspectiva de aquel gobierno. Claro. Entonces, como la inflación va a ir bajando, lo vamos a aumentar por inflación. Y por lo tanto, los aumentos van a ser menores. Claro. Obviamente, eso no sucedió. Macri por una razón Pasó o por otra. exactamente lo contrario, ¿no? Una razón o por otra, digamos, esa perspectiva no sucedió. Lo que sucedió es todo lo contrario. La inflación aumentó. Este año tenemos una inflación de cerca del 55-56%. Y lo que aquella vez la oposición logró es agregarle un párrafo que decía que se tenía que aumentar la jubilación según la inflación más 3 o 4 puntos más. Claro. Con lo cual estamos en 60% de inflación para el año que viene. Claro, era imposible. Era imposible para el Estado hacer exacto, eso. Claro, Ahora, afrontar eso para el Estado. Ahora, lo que no pueden hacer tampoco es irse al otro extremo, darles 2 asignaciones, bonos extraordinarios de 5.000 pesos a los de la jubilación mínima y olvidarse del resto. De esa manera aplanan las jubilaciones de alguna manera y además tienen total discrecionalidad para dar o no aumentos por lo menos por 180 días. Por 180 días. Hay que ver también qué pasa con la Corte Suprema de Justicia. Es muy difícil que en 180 días esto llegue a la Corte Suprema de Justicia, porque como son ciudadanos comunes, tienen que pasar por la primera instancia, la segunda instancia, después la Corte Suprema. Es muy difícil que llegue esto, salvo que la Corte acepte como una medida colectiva, por ejemplo, el defensor del pueblo o alguna cosa de esa, acepte y entonces sí puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia en el sentido de que el gobierno tiene que tener siempre una fórmula
para aumentar a los jubilados, para que los jubilados sepan cómo van a tengan cobrar. Previsibilidad, claro. Cómo van a cobrar. Claro. Porque si no, a hoy el jubilado que no cobra la mínima no sabe cuál va a ser su destino. No. Y el que lo cobra tampoco por ahora, porque lo que sabe es que va a recibir un bono de 5.000 pesos en diciembre, otro en enero, y después no sabe cuál será cómo va a ser la actualización. Entonces, la Corte siempre ha insistido con eso. Siempre el Estado tiene que darle a los jubilados una fórmula. Por otra parte, perdón, Joaquín, por otra parte, también ayer nos contaba Silvia Stang que segmentar y solamente darle un aumento a cierta parte de los jubilados y no al resto, también ya se ha considerado inconstitucional. Claro, ya porque no hay igualdad, no hay igualdad ante la ley, claro, que es uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia argentina y de la Constitución. Igualdad ante la ley. Si le aumentan a los que menos ganan, ¿por qué no le aumentan a los que ganan más o menos o los que ganan bien? Podrá decirse que es una equiparación porque los que ganan poco están muy mal, pero los otros por algo ganan más, porque han trabajado, han aportado más, han trabajado más años. Han cobrado más durante Han cobrado más trabajo, por alguna razón. Es decir, esta es una columna de esa ley. La otra columna de la ley es el tema de las retenciones al agro, ¿no? Digamos, es complicado fundamentalmente porque le deja al gobierno tres puntos de arbitrariedad. No es que le fija en 30, le fija en 30 horas, pero lo habilita a 3 puntos más en el momento de considero oportuno. Tal cual, 33 para soja, 15 para maíz. Entonces, lo que uno supone es que el gobierno, como prometió diálogo con el campo, el 30 no lo va a negociar, porque ya lo aplica. Ya está. Entonces, lo que va a negociar es el 3 que falta, claro, si es 1, 2, 3... y la verdad que nosotros estamos hablando de porcentajes de impuestos a las exportaciones, como yo le llamo, no le llamo retenciones, porque las retenciones es una manera de captar, es una fórmula de captar temporalmente algo y después devolverlo. Claro. No, estos son derechos de exportación. Estos son impuestos a las exportaciones. Estamos hablando de impuestos a las exportaciones muy grandes, sobre todo para la soja. Estamos hablando del 30%, 33% para la soja. Es casi el impuesto que aplicó Cristina Kirchner en la guerra con el campo. Sí, en la 125. Hay una diferencia. ¿Cuál? En aquel momento el precio de la soja valía casi 600 dólares la tonelada. Exacto. Y hoy cuesta la mitad, 300 y algo la tonelada. Es decir, que el margen, fíjate vos que el dólar, hay distintos dólares en este país, el dólar para los productores de la soja es de 40 pesos. Claro, bueno, la Bolsa de Cereales hizo un gran trabajo y justamente hablando del margen que quedaría con una retención del 30%, no estamos hablando del 33%, del 30% el margen que le queda al productor es del 2%. Claro, porque, 2% claro, porque de ese 40%, de ese dólar de 40%, que va a regir sacándole el impuesto a las exportaciones, después tiene que pagar impuesto a las ganancias, claro, los ingresos brutos, todas las cosas municipales, provinciales y nacionales. Que paga el resto de los mortales, digo, claro, todos los impuestos, sí. Entonces, digamos, a un sector que es supuestamente el que dice Alberto Fernández, el que dice Macri, el que dice, todo el mundo dice, tenemos que tener más dólares de las exportaciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central actual, Pese, dijo, hasta que no tengamos más dólares auténticos de exportaciones, no podemos levantar el cepo. 6 de cada 10 de los dólares genuinos que ingresan a Argentina son del campo. Pero ¿cómo van a ingresar más dólares genuinos si le están ahogando a la producción? Este es el problema. Y el otro problema es precisamente esta manera de querer retener los dólares poniendo una serie de cepos, ¿no? Cepo a la compra de dólares, fíjate vos que 200 dólares, que no es nada, que es lo único que se autoriza por mes a comprar, pero va a tener un impuesto del 30%. El mal llamado impuesto de turista. No. Ese es el impuesto a la compra de dólares. Esos 200 dólares que cualquiera puede hasta ahora, hasta que se apruebe esta ley, comprar por mes, van a tener además un 30%, claro, al igual que el dólar turista, claro. Después está el dólar turista, que yo tampoco le quiero llamar dólar turista, porque realmente el 75% de la compra de productos extranjeros con tarjeta corresponden a cosas que compran los argentinos del exterior desde la Argentina. Claro.
Solo el 25% de ese total, que son más de 5.000 millones de dólares, corresponden a pasajes aéreos, hoteles, restaurantes. Solo el 25%, es interesante Solo, este dato que estás dando. O sea, solo el el 75% se compra desde la Argentina. Claro. No es turismo. No es Entonces. turismo. Compran desde la Argentina, Claro. desde productos tecnológicos, ropa, libros, una serie de cosas. Entonces, por eso tampoco es dólar turista, así como las retenciones Claro. no son retenciones, esto no es dólar turista, este es dólar para comprar en el exterior. Y esto forma parte, digamos, todo esto aleja a la Argentina de un fenómeno mundial, que es la globalización, que el presidente, con buen criterio, la reconoció en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Dijo que estábamos y teníamos que respetar las normas de la globalización. ¿Cuál es la primera norma de la globalización? Libre circulación de bienes, servicios y personas. Acá lo que estamos con esto, impidiendo que la gente salga, porque le estamos poniendo un impuesto enorme, y estamos también impidiendo que la gente compre en el exterior. Es cierto. Mucha gente que pudo acceder a viajes hasta ahora ya no lo va a poder hacer, ¿no? No, porque yo escribía en una nota que se publicó hoy, que esto es un retroceso para muchos sectores de clase media, que se habían acostumbrado a viajar en cuotas, cada 2 años, hacían viajes en cómodas cuotas, familias de clase media. Y esto se terminó porque, digamos, este es un impuesto muy fuerte. Es decir, otra vez vamos a volver a los tiempos en que los viajes al exterior era el privilegio de un sector, de una élite económica del país. De unos pocos. De unos pocos. Sí. Y esa cosa masiva que tiene del argentino de clase media, cosmopolita, que le gusta ir a Estados Unidos, a Miami, a Europa, se terminó por un tiempo. Por un tiempo que no es corto, porque esos impuestos están por 5 años. Claro, es cierto. No es corto. O sea, trascienden el gobierno de Alberto Fernández. Sí, trascienden el gobierno de Alberto. Y acá lo que yo creo que, si bien había un problema con los dólares, había un problema también con la compra de dólares para ahorro, esto responde a 2 problemas. A la confianza de la sociedad en la moneda argentina, que no existe esa confianza, y en la clase política. Digamos, si hubiera confianza en una moneda nacional y confianza en la dirigencia política, en general estoy hablando, porque esto también le pasaba a Macri, la gente no recurriría tanto al dólar como moneda de ahorro. Claro, ahora esto ya es histórico en la Argentina y lamentablemente para cambiar esto que vos nos estás marcando muy bien, se requiere muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, pero también algunas cosas. Yo creo que el de recuperar la confianza se necesita de algunas decisiones, algunas personas, algunas actitudes. Porque hay una cosa que dijo el ministro Martín Guzmán que tiene toda la razón del mundo. No podemos seguir acumulando una moneda que nosotros no emitimos, que es el dólar. Esto es cierto. Esto es absolutamente cierto. Ahora, también es cierto que la moneda que emitimos pierde valor todo el tiempo. Y por lo tanto no tiene la gente confianza en eso. Entonces, la moneda que nosotros emitimos la usa para transacciones cotidianas y la moneda que no emitimos, que es el dólar, la usa para ahorrar. Bueno, y uno de los grandes problemas que es la inflación, que es esto que vos estás marcando, que nuestra moneda va perdiendo valor día a día, también uno pone en duda si con estas cuestiones y con el movimiento que vemos ahora del dólar blue, que en definitiva es el único que puede acceder un argentino hoy, ¿no van a terminar esto repercutiendo también en precios? Claro, porque, digamos, la gente trata de cubrirse, y por supuesto, estamos cerca de las vacaciones, además muchos ya han programado vacaciones y hasta la han pagado para viajar no digo a Europa, sino a Brasil, a Uruguay. A Uruguay, sí. Entonces, sale desesperada a comprar dólares para llevar dólares en efectivo. Claro. Cosa de pagar sus gastos en efectivo y no usar la tarjeta, que es donde le van a aplicar el 30%. Yo creo que ya la devaluación de estos últimos días ha sido tan grande que ya cubre el 30% si se lo lleva el 30% del dólar oficial. Ahora, la devaluación esa del dólar blue termina en algún momento por trasladarse al dólar oficial. Esto es así, siempre el valor del dólar es el valor del dólar paralelo. Claro. En algún momento se convierte en el valor del dólar. Se equiparan. Sí. Y eso produce inflación. Yo creo, sinceramente, que las medidas, coincido en esto
reconozco, no coincido, pero reconozco que la situación era difícil, la situación era complicada. No sé si Macri hubiera podido, de ser reelegido, escapar de muchas de estas medidas. No. Seguramente no. Pero, digamos, también es cierto que puestas así todas de un golpe, están produciendo en los sectores medios, la clase media y en el campo, que son los más afectados y que son los que siempre pagan. Históricamente. Recordemos que cuando Macri se ve obligado a establecer una política de déficit, cero en el segundo semestre del 2018, también recurre a un ajuste por ingresos que afectó a la clase media y al campo. Exacto. La misma fórmula. La misma fórmula, con otra manera de decirlo, digamos, más un día una, la otra semana otra medida, pero todo conducía a el mismo objetivo, que la clase media y el campo paguen el aumento sideral del gasto público medido sobre el PBI en los últimos 15 años, que no puede pagarlo, lo pueden pagarlo las contribuciones, los ingresos normales del Estado. Entonces, cada tanto se produce una crisis y los que tienen que pagar eso son la clase media y el campo. Siempre igual. Joaquín, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, momento de una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la